Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palomino, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palomino, con su programa Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice, y también por los auspicios de la librería cristiana Vida Nueva. Comenzamos hoy una nueva serie de estudios. El mes pasado estudiamos las enseñanzas principales que hallamos en el libro de Job. Y toda esa serie de 4 estudios están disponibles para usted en audio o en manuscrito. Solamente solicítelas aquí en la librería cristiana Vida Nueva. Este mes que en el pueblo norteamericano se celebra el día de Thanksgiving, o de dar gracias a Dios, nos enfocaremos en el tema de la gratitud, según lo vemos en el libro de los Salmos. Aunque el libro de los Salmos es rico en oraciones de gratitud y por todos los bienes, por todos esos bienes que Él nos ha dado y que ha hecho a favor de nosotros, nos enfocaremos solamente en 4 de ellos para tenerlos así en un solo modelo. El Salmo 19, agradecimiento a Dios por las maravillas de la creación y de la palabra de Dios. El Salmo 32, gratitud a Dios por el gozo del perdón. El Salmo 40, acción de gracias a Dios por haber sido liberados de un problema. Y el Salmo 66, a donde el salmista eleva su cántico de gratitud por la abundante cosecha recibida, las bendiciones materiales. Iniciaremos nuestro estudio de este mes, como ya hemos dicho, con el Salmo 19, a donde el salmista responde a Dios maravillado por la grandeza de su revelación. Este salmo fue diseñado para ilustrar la superioridad de la verdad escrita, revelada, mostrando el carácter y las perfecciones de Dios por encima de la luz de la naturaleza. Al hacer esto, David no intenta desvalorizar ni subestimar las verdades de Dios según son reveladas en la naturaleza, como lo vemos en los versos 1 al 6 de este salmo. Sin embargo, eso lo pone en claro contraste con las revelaciones desplegadas en la ley del Señor, es decir, en su palabra revelada, escrita, como lo demuestra en los versículos del 7 al 11. Ambas partes están diseñadas para ilustrar al ser divino, o sea, nuestro Dios, sus perfecciones y su gobierno. Finalmente podemos ver que este salmo consiste de 3 partes principales. La primera parte, la revelación de Dios en sus obras creadas, en los versículos del 1 al 6. En segundo lugar, la más alta y más gloriosa revelación de Dios mismo en su santa palabra escrita, y en los versos del 7 al 10. Y en tercer lugar, la aplicación de estas verdades a la vida del autor y su poder para producir los mismos efectos en los demás, en los versículos del 11 al 14. ¿Qué clase de efectos? Fíjense muy bien, advirtiendo en el versículo 11 sobre la naturaleza del pecado para mantenernos así libres de transgresiones. En segundo lugar, ahí en el versículo 12, ayudándonos a entender la extensión y la profundidad del pecado, especialmente de las faltas secretas. En tercer lugar, inspirándonos a orar seriamente para ser limpio de las faltas y de los pecados secretos y para evitar los pecados deliberados, en los versículos del 12 al 13, y en el versículo 14, invitándonos a orar seriamente que sus palabras y sus pensamientos, mis palabras y mis pensamientos puedan ser hechos aceptables delante de Dios. Bueno, entramos ahora a ver el contenido de este salmo después de esta breve pausa y entramos a la primera parte de este salmo número 19.
Recuerde lo mejor en Biblias, libros, CDs y regalos. Los encuentra en la librería Vida Nueva, ubicada en el 2909 al norte de la Avenida Central, en la ciudad de Chicago. Abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 12 a 4 de la tarde, con teléfono 773-481-2554. 773-481-2554. Gracias por visitarnos. Gracias, mi hermano pastor Jorge Fuentes, aquí ayudándonos en los estudios, aquí en la cabina con los controles y haciéndolo con gran habilidad. Los versículos del 1 al 6, como hemos dicho, nos muestran la majestad creadora de Dios en el universo. Esa revelación que se conoce como la revelación natural. Y lo leo aquí de la versión que tengo aquí a mi mano. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Hasta aquí la lectura de la santa palabra de Dios. El Señor la bendiga. La hemos leído de la nueva traducción, traducción viviente. El salmista declara así que el universo declara día y noche su sinfonía a la gloria de Dios, silenciosa pero elocuente. Dice el versículo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios, la anuncian, la proclaman, la dan a conocer. Los cielos son en referencia a los cielos materiales que podemos fácilmente ver, el sol, la luna y las estrellas, las nubes. La palabra hebrea uniforme se usa en plural, aunque comúnmente digamos el cielo. La palabra gloria significa aquí lo que constituye el honor de Dios, su sabiduría, su poder, sus capacidades, fidelidad y benevolencia, según se refleja en la presencia majestuosa de los cielos estrellados. Y el Salmo dice a continuación: y el firmamento despliega la destreza de sus manos. La expansión, el despliegue celestial muestra la habilidad creativa de nuestro Dios. El versículo 2 afirma lo siguiente: día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Cada día tiene su propia lección en cuanto a la sabiduría, el poder y la bondad de nuestro Dios. Y esa lección se transmite de día en día en un testimonio perpetuo de la sabiduría y el poder del gran creador. Esta clase de comunicación del lenguaje de la creación celeste no es verbal, como lo afirma el versículo 3. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye, y aún así no hay nación ni ser humano, cualquiera que sea su lenguaje, a quienes los cielos no les hablen declarando la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Como dice el verso 4, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Aunque el lenguaje de los cielos no sea audible por la pronunciación de palabras, su mensaje es tan elocuente que llega hasta las regiones más remotas de la tierra. Y el versículo 4 termina con estas palabras: Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Y la idea continúa en el versículo 5: y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. Y concluye en el verso 6: el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. El sol está en el firmamento y su resplandor, que un ciego no puede ver, pero aún así puede sentir su calor. El sol de día y las estrellas de noche proveen un testimonio continuo, no verbal, del esplendor y el poder de nuestro Dios, en quien usted ha creído. Llegamos a la segunda parte del Salmo 19 y lo leeremos inmediatamente después de esta breve pausa.
es un paso muy importante hacia la ciudadanía. Te puede ayudar a determinar tu elegibilidad para los beneficios de salud, a establecerte económicamente y presentar impuestos es un requisito. Si necesitas ayuda, Acceso Hispano proporciona talleres informativos gratuitos en tu comunidad. Son en español y con expertos confiables en impuestos. Infórmate, llama al 1-800-206-9096 o visita pormifuturo.org. Prepárate para un futuro mejor. La segunda parte, en los versículos del 7 al 11, nos habla de la majestad creadora de Dios, como se describe en las Escrituras, la revelación escrita. Y lo leo, estos versículos del 7 al 11, desde la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre, las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal, sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Bendecida sea la palabra de Dios en nuestros corazones. Entramos entonces a decir que la revelación especial de Dios a través de las Escrituras se describe en estos versículos con 7 palabras muy importantes. Es ley, la palabra de Dios es ley, enseñanza que revela la voluntad de Dios, es testimonio, decreta la verdad de Dios, es estatuto, reglamento particular de Dios, es mandamiento, palabra autoritaria de Dios, es temor, confianza reverente en Dios, es juicio, decisión de Dios referente a las situaciones de los seres humanos. El versículo 7 comienza así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. La palabra hebrea usada aquí es Torah, y comúnmente se usa esta palabra en referencia a la ley de Dios. Propiamente la palabra significa instrucción, precepto, enseñanza, y se refiere no únicamente a la ley o a los mandamientos de Dios, sino que incluye todo lo que Dios ha revelado en su santa palabra. Y esa revelación de nuestro Dios es perfecta, completa, total, no le falta absolutamente nada. Es completa como la revelación de la verdad divina, es completa como la regla de conducta para nosotros los seres humanos. Esa es la razón por la cual convierte el alma, la reaviva, la convierte, la reaviva, la saca de las tinieblas del pecado y la conduce a la luz de la santidad. El versículo 7 concluye además que los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. La palabra hebrea usada aquí es el testimonio que Dios mismo da acerca de la veracidad de lo que declara. Y si esos testimonios escritos son verídicos y veraces, son confiables, son seguros, son firmes, son bien cimentados, y su función es hacer sabio al sencillo. La palabra sencillo significa una persona simple, una persona que no es complicada, una persona que no es huidiza, no se esconde, no es de doble sentido, de doble mente, está abierta a ser enseñada, reconoce que ignora muchas cosas de la verdad divina y que es inexperto en muchos detalles de la práctica de la verdad, pero está dispuesto a aprender, está dispuesta a aprender y a recibir dirección y guianza espiritual. En otras palabras, es una persona enseñable. El versículo 8 inicia declarando que los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. La palabra hebrea significa mandatos o preceptos, reglas dadas para guiar a alguien, y estas reglas son rectas, justas, ecuánimes, apropiadas, están fundadas en la sabiduría y la equidad, no fueron dadas a la ligera, sino brotaron de la mente y el corazón perfecto y justo y santo de nuestro Dios. Y por eso
y por eso al obedecerlas usted regocija en su corazón. Es siempre la fuente de la verdadera felicidad. La segunda parte del verso 8 afirma que los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. No son solamente ordenados por Dios, sino que es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, y ellos son claros, limpios de manchas, libres de toda imperfección, de toda tendencia corrupta, y como tales dan la percepción correcta para que usted vea lo que es correcto y apropiado, y así comprenda lo que usted debe hacer. El versículo 9 comienza diciendo: la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. La palabra hebrea que se traduce reverencia en esta versión significa temor, o en el caso, como el caso de Jonás, capítulo 1, versículo 10, el terror que tenían los marineros frente a la terrible tempestad que los tenía a punto de zozobrar, y la reverencia o temor santo que se refleja en pasajes como el Salmo 2, el verso 11, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, o en el Salmo 5, 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Es entonces reverencia hacia nuestro Dios, piedad, devoción, según debe ser interpretada en pasajes como Proverbios 1:7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O en Job 28:28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Y en Isaías capítulo 11, el verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No es entonces, querido amigo y amiga, no es miedo a leer la palabra de Dios, sino la reverencia apropiada que usted debe tenerle a la revelación escrita de nuestro Dios, y como tal, ella crea y acrecienta en usted reverencia hacia su nombre y reverencia en sus prácticas de adoración. ¿Por qué usted debe acercarse usted así a la palabra de Dios con esa reverencia santa? Porque ella es pura o limpia de toda basura, de toda impureza, y es santa para ser usada en el culto a Dios, como lo ilustra este ejemplo en Levíticos capítulo 13, el verso 17, y se lo leo, dice así, Levíticos 13, 17, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. El sacerdote judío examinaba cuidadosamente al leproso sanado antes de declararlo limpio. No hay nada en la palabra de Dios que corrompa la moral, contamine el alma. Todo en ella es puro, todo en ella es puro y apta para limpiar el alma y hacerla santa. Esa palabra apta para ser santo y puro el corazón permanece para siempre, por toda la eternidad. No es temporal ni pasajera, no se corrompe ni se echa a perder. Lo que enseña hoy lo continuará enseñando para siempre. La segunda parte del verso 9 afirma que las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. La palabra hebrea traducida a juicios o leyes implica que la verdad revelada de Dios ha sido comprobada a ser correcta y ser lo mejor. Así se usa esa palabra en pasajes como Éxodo 21, Levíticos 18 y 26, en Salmo 9, verso 7 y verso 16, y en el capítulo 10 de los Salmos, el verso 5. Por eso son verdad, concuerdan enteramente con la verdad, es la correcta representación de la realidad de las cosas, no son arbitrarias, y como no son arbitrarias, cada una de ellas es imparcial, justas.
sin excepción, todo lo que Dios determina al dar sus leyes o al ejecutarlas, todos sus requerimientos, toda la administración en su reino es justo y digno de la confianza universal. Gloria sea nuestro Dios. Hemos llegado al verso 10, dice, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Así es, mi querido hermano y mi querida hermana. Así es, querido amigo y amiga. La palabra de Dios es más valiosa que el oro. Su posesión es más valiosa que el obtener riquezas. Todo lo que el salmista ha dicho anteriormente de una manera abstracta, ahora lo aplica a sus propios sentimientos. La verdad de Dios le es al salmista mucho más apreciada que el oro de la mejor calidad. Y se testifica eso en otros pasajes como los Salmos 21, el verso 3, y 119, el verso 127. Y en Proverbios capítulo 8, el verso 19, e Isaías capítulo 13, el verso 12. ¿Es así de preciosa la palabra de Dios para usted? Si es así, diga amén allí a donde está. Dice asimismo que es más que la miel más pura, aquella que destila del mismo panal. ¿Es así de dulce la palabra de Dios para usted? Amén, así lo espero. Luego David afirma en el verso 11, sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. La palabra usada significa iluminar, hacer resplandecer. Por eso se aplica a advertir o amonestar o advertir, hacer claro, clarificar el sentido de la palabra de Dios y sus consecuencias. Y se usa de esta manera en Levíticos capítulo 15, verso 31, en el segundo libro de Reyes capítulo 6 y en segundo Crónicas capítulo 19, en Eclesiastés 4, 13 y 12, 12 y en Ezequiel capítulo 3 y 33. Y aquí está la promesa. Hay una gran promesa para quienes guardan y obedecen la palabra de Dios. ¿Cuál es esa recompensa? Bienestar, el bienestar de Dios, la paz y la felicidad de Dios en esta vida y conocimiento del camino seguro a la eternidad, porque ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Hagamos aquí una breve pausa antes de entrar a considerar la última parte del Salmo 19. La librería Vida Nueva te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores, tipos y tamaños. Biblias para adultos, jóvenes y niños. Recuerda que estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 7 p.m. y los domingos de 12 a 4 de la tarde. Librería Vida Nueva, el lugar de tu entrenamiento para tu crecimiento en Dios. La tercera y la última parte de este Salmo 19, en los versículos del 12 al 14, nos muestran la majestad creadora de Dios en el interior de la vida del creyente. Así como el Dios nuestro se ha magnificado en el ser creador de los cielos y de la tierra, Él continúa en la vida suya y en la vida mía su actividad creadora. Usted ha creído en Dios y de esa manera, al creer en Dios y en la persona de Jesucristo el Señor, usted ha sido salvo, pero ahí ha sido solamente el comienzo de su carrera. Ahora usted comienza a creerle a Dios y en eso, al creerle a Dios, comienza su crecimiento espiritual. Dice aquí los versos del 12 al 14, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permita que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. El estudio de la palabra de Dios es entonces a la vez estimulante y desafiante para usted. El salmista siente la necesidad de limpieza
limpieza interior y poder para vencer la tentación. Y esa es mi petición, y probablemente es la petición suya. Dice allí: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Importantísimo lo que el mismo apóstol, el mismo rey David testifica en el Salmo 51, los versos 6 y 7. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y también en el Salmo 139, la oración del salmista, en los versos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Aún en cuanto a nuestros pecados de ignorancia, lo puede ver ahí en el verso 12. Esos pecados de ignorancia que hemos cometido sin darnos cuenta, con mayor razón las violaciones deliberadas a la voluntad de Dios cuando cometemos el pecado a sabiendas. Usted confiesa eso delante de Dios y Dios promete su perdón. Por eso pedimos a Dios que nos guarde del orgullo o de las cosas que producen orgullo, y entonces nuestro Dios responde. Con humildad le decimos: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Ese reconocimiento, como dice la santa palabra de Dios en el Salmo 103, los versos del 8 al 12, que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Terminamos el estudio de hoy diciendo que si la naturaleza revela la gloria de Dios, el Dios creador, la palabra de Dios revela la voluntad y el carácter moral de Jehová, el Dios del pacto con Israel. Abra su Biblia cada día para contemplar la gloria de Dios en Cristo Jesús. Sabemos que el Nuevo Testamento, que en el sentido del Nuevo Testamento la gloria de Dios significa necesariamente la persona del Señor Jesucristo. Como se expresa en Hebreos capítulo 1, verso 3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Usted puede reconocer esa gloria porque a través de su experiencia personal con Cristo, usted ha recibido la iluminación del Santo Espíritu de Dios, que lo capacita para comprender esa gloria, como se demuestra en la creación y como lo enseña su santa palabra. Oremos. Concédenos, Dios de toda sabiduría, conocimiento para captar tu belleza, tu corazón, y lo disfrutemos, y tu voluntad para desear hacerlo. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, así sea. Visión te invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama, 12:30 p.m. aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice.
Radiovisión te invita al evento de sanidad, liberación y milagros con el profeta Andrés Extiene. Lunes 10 de noviembre a las 7 de la tarde en la librería Vida Nueva 2909 al norte de la Central Avenue en la ciudad de Chicago. Trae los enfermos, trae a toda persona que necesite un milagro y Dios hará el lunes 10 de noviembre a las 7 de la tarde en la librería Vida Nueva 2909 al norte de la Central Avenue. Te esperamos totalmente gratis. Los impuestos juegan un papel muy fundamental en nuestras vidas. Una historia impecable de